Nosotros hemos visto durante este semestre eh, lo que denominamos las 4 biomoléculas. Específicamente vimos inicialmente las proteínas, vimos los carbohidratos, vimos los lípidos y el día de hoy vamos a ver el cuarto grupo que se denomina ácidos nucleicos. Tengo que enfatizar que quizás ácido nucleico no tenga la importancia que tengan los carbohidratos, que tengan las proteínas para un estudiante de educación física. Pero estoy tratando de completar el ciclo de las 4 biomoléculas y ella no la puedo dejar por fuera. ¿Sí? Los ácidos nucleicos cumplen dos roles y quizás el más importante o el más conocido para nosotros está relacionado con el material genético. Los ácidos nucleicos forman los que nosotros normalmente hablamos de ADN y ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, que están relacionados con la herencia. Es decir, lo que viene de mis padres o lo que yo voy a pasar a mis hijos. Aunque también dentro de los ácidos nucleicos hay moléculas que de manera independiente llevan a cabo funciones biológicas. Entonces, desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos están formados por unidades, así como las proteínas estaban formadas por aminoácidos, así como los carbohidratos estaban formados por monómeros, los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos. Y los nucleótidos están formados por o conformados por tres partes. Una de ellas se denomina grupo fosfato, el otro se le denomina entonces un azúcar, y este azúcar es una pentosa, y ya nosotros sabemos que una pentosa es un azúcar de 5 carbonos, y una tercera parte que se le conoce como base nitrogenada. Entonces tenemos que los nucleótidos están formados por fosfato, azúcar pentosa y una base nitrogenada. Aquí vemos una estructura que corresponde a la molécula que se llama AMP, que significa monofosfato de adenosina. Está formado por esta parte que le estoy marcando acá arriba, que es la base nitrogenada, que en este caso es la adenina. Acá abajo vemos entonces lo que es el azúcar de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o sea que es una pentosa. Y aquí vemos entonces el grupo fosfato. Entonces, esto que estamos viendo aquí es un nucleótido porque contiene los tres componentes que hemos indicado que forman los nucleótidos, pero esta molécula sola en la naturaleza tiene funciones, ella lleva a cabo funciones. Entonces, en este caso hablamos de nucleótidos independientes, solos, ellos están solos en como molécula y llevan una función determinada. Acá vemos la representación de otro nucleótido, cambiamos la base, aquí vemos la base nitrogenada, aquí vemos el grupo azúcar y aquí vemos un grupo fosfato, aunque ellos pueden tener de 1 hasta 3 grupos fosfato. Bien, vamos a hablar un poquito de la base nitrogenada, uno de los componentes del nucleótido. Ellas se dividen en dos grupos, lo que nosotros denominamos bases púricas y lo que denominamos bases pirimidínicas. Las bases púricas están formadas por la adenina y la guanina, simbolizadas A mayúscula, G mayúscula. Y las bases pirimidínicas derivan de la pirimidina, ahí viene el nombre, que son la timina, la citosina y el uracilo. T, C, U, todo mayúscula. Entonces, para que no se lo olvide, púricas, AG, adenina, guanina. Pirimidínicas, TCU, timina, citosina, uracilo. Desde el punto de vista de su estructura química, las bases pirimidínicas derivan de la pirimidina y la pirimidina tiene un anillo de 6. Por eso es que ellas se parecen entre sí, aunque hay diferencias. Por ejemplo, en el carbono 4 de la citosina veo un grupo nitro, mientras que en el caso de la timina y del uracilo veo el grupo carbonilo, pero en el carbono 5 se une un grupo metilo que no se aprecia en el uracilo. Es decir, que químicamente hay diferencias entre ellas, aunque estructuralmente se parecen. Miren el nombre, pirimidínico, es un nombre grande, pero el anillo es uno solo. Mientras que las bases púricas, el nombre es corto, está formado por dos anillos. Es como para que lo relacionen, opuestos.
El nombre más largo es la estructura química más pequeña. Ellas derivan de la pirimidina, son entonces la adenosina y la guanina. En el examen yo le voy a poner la estructura y usted va a reconocer si es púrica o pirimidínica, o si es dentro de las pirimidínicas, cuál es, o dentro de las púricas, cuál es. No tienen que dibujar, pero sí tienen que reconocer la estructura química. Otro nucleótido muy importante es entonces el ATP. Yo sé que en biología ya se lo han mencionado. El ATP viene de la sigla adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Es la molécula que transporta la energía dentro de la célula. Es como para nosotros el dinero. Usted sin dinero no puede hacer nada. Entonces la célula sin ATP no puede llevar a cabo ninguna función biológica. Es decir, la célula se muere. La mayoría de las reacciones metabólicas que requieren energía están acopladas a la hidrólisis del ATP. Recordamos hidrólisis dentro de las actividades de las enzimas. La hidrólisis no es más que la ruptura utilizando el agua para llevar a cabo la función. Cuando se rompe el ATP, se libera un grupo fosfato, de la reacción se obtiene energía y la célula usa esa energía para llevar a cabo sus reacciones. Aquí vemos la estructura química del ATP. Si tienen que aprenderse una estructura química de un nucleótido, este es el que tienen que aprenderse. Aquí vemos entonces la base nitrogenada, que en este caso es adenosina, que tiene un enlace N-glicosídico con la azúcar pentosa, y la azúcar pentosa es la ribosa, y en un enlace tipo éster se une entonces los grupos fosfato, que como vemos aquí son 3, y de ahí viene el nombre de 3 o trifosfato. Se rompe un fosfato, queda adenosina, difosfato, y se obtiene energía para reaccionar. Se rompe un segundo fosfato, más energía, y la célula utiliza esta energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Entonces, hasta el momento hemos visto el AMP y el ATP como nucleótidos importantes para la célula. Otros 3 grupos de nucleótidos que tienen importancia lo son entonces el AMP cíclico, el NAD reducido y, disculpen, el NAD oxidado y el NAD fosfato oxidado. Permítanme un momento. Bien, el AMP cíclico es una molécula muy importante que está relacionada como segundo mensajero. Él tiene una función de la célula como si fuera, ¿qué les puedo decir yo? Un asistente para la célula. La célula tiene el núcleo y a ella tiene que llevarle información o ella tiene que mandar información a otra célula y lo hace a través de mensajeros. En este caso el AMP es uno de ellos. Esta molécula que está aquí, apréndanse el nombre desde ya. El NAD y el NAD fosfato, su nombre realmente es nicotinamida adenina dinucleótido y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Son unas moléculas muy importantes en el metabolismo. La vamos a ver bastante el otro semestre cuando veamos todo lo que es las rutas de los carbohidratos, todo lo que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Ellas son coenzimas, ya nosotros hemos visto lo que es una coenzima. Una coenzima es aquella que trabaja con la enzima para formar la coenzima y que si no está presente, la enzima no lleva a cabo su función. Y las enzimas sobre las cuales ella actúa son las oxidorreductasas. Ya ustedes saben que las oxidorreductasas son las S1, recordando la función de catálisis, oxidorreducción, etcétera, las S1. Y lo que hacen ellas son transportar electrones y protones. Son importantes para nosotros a nivel de la respiración y son importantes en las plantas y en algunas algas a nivel de la fotosíntesis. Aquí vemos entonces la estructura del ATP que pierde 2 fosfatos
que se le conocen esas dos unidades como pirofosfato, para obtenerse un AMP que por acción de una molécula, de una enzima que se conoce como la adenilato ciclasa, se da la ciclación y forma el AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Todo lo que estoy mencionando desde el punto de vista de la biología. Aquí vemos las estructuras del NAD. Todo esto que está aquí es el NAD. Dejamos los mononucleótidos, es decir, los nucleótidos, bueno, mono y dinucleótidos, porque el caso del NAT y el NAD-fosfato son dinucleótidos, para entonces abordar los polinucleótidos, es decir, aquellos donde se unen muchos nucleótidos para llevar una función. Los dos polinucleótidos importantes para nosotros van a ser el ADN y el RNA. Diferencias entre ellos, bueno, ARN, la R viene de ribosa, entonces ellos tienen ribonucleótidos. Y el ADN viene de la D de desoxirribonucleico, ellos lo que tienen una desoxirribosa. Dicho de otra manera, el azúcar que está en el ARN es la ribosa y el azúcar que está en el ADN es una desoxirribosa. Ellas tienen algunas similaridades desde el punto de vista que son polímeros, es decir, que se van uniendo nucleótido, 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 importante cantidad de nucleótidos, y el tipo de enlace que se va a dar allí es un enlace tipo fosfodiéster. Así como en proteínas nosotros veíamos el enlace peptídico o el enlace amida sustituida entre aminoácido y aminoácido, aquí vamos a encontrar entonces el enlace fosfodiéster. Y ellas se van a localizar de una manera entre los carbonos 5 y los carbonos 3 que vamos a ver más adelante. Aquí está. Fosfato. El fosfato se une al carbono 5 de la pentosa y la pentosa, en este caso, se une al siguiente fosfato por el carbono 3, así que siempre va a ir 5,3, 5,3, 5,3, es decir, aquí hay una nucleótida, aquí hay otro nucleótido, aquí hay otro nucleótido, en esta figura yo encuentro 4 nucleótidos, donde el grupo fosfato y la azúcar ribosa son los mismos, y lo que va a variar es la base nitrogenada, que en este caso es un uracilo, una adenina, una citosina o una guanina. Y como yo estoy viendo un uracilo, yo sé que estoy presente en un RNA o ARN, es decir, una polirribonucleótido tipo ribosa. El ADN, en términos generales, es el ácido desoxirribonucleico. Fue descubierto desde 1953 por una técnica conocida como la difracción de rayos X, contribución que hicieron Watson y Crick, científicos, que descubrieron que se trataba de una doble hélice. Voy a explicar qué es una doble hélice. La doble hélice es como si usted estuviera subiendo una escalera de esta caracol, o sea, que está enrollada sobre ella. Aquí vemos la representación que encontramos en los libros de biología, donde cada una de estas hebras corresponde a un polirribonucleótido, en este caso desoxirribonucleótido, y vemos aquí fosfato, azúcar, base nitrogenada. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y en este caso, las bases nitrogenadas de este polinucleótido están interactuando con otra hebra de polinucleótidos entre las bases nitrogenadas en unas interacciones que se conocen como enlace o puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno son unas interacciones bien débiles, pero como son tantos, le dan mucha estructura, mucha rigidez a la estructura que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, muy importante los puentes de hidrógeno. Hacemos una analogía. Si usted ahorita tiene una hebra de hilo y usted la ala, ella se va a romper. Pero si usted tiene 105 pedacitos de hilo y los ala, no lo puede romper porque son tantos que se ponen como muy fuertes, ¿no? Bien, aquí solamente para aprendernos que las bases nitrogenadas tienen complementariedad. ¿Qué significa eso? Que a cada adenina le corresponde una timina y que a cada citosina le corresponde una guanina. Siempre va a ser base púrica por una base pirimidínica. Aquí lo vemos más bonito, el grupo fosfato, el azúcar pentosa,
las bases nitrogenadas de este primer polinucleótido y la complementaria, que en este caso sería timina-adenina, citosina-guanina, adenina-timina o guanina-citosina. Para que se lleven un poquito de la parte teórica, las bases nitrogenadas están unidas por puentes de hidrógeno. Estas realmente siempre van a ser púrica con una pirimidínica. Y los puentes de hidrógeno, en el caso de la adenina con la timina, A con T, tienen 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina con la guanina tienen 3 puentes de hidrógeno. Esto lo vamos a ver aquí. Miren. 3 uniones, guanina, citosina. 2 uniones, adenina, timina. A con T, 2 uniones. C con G, 3 uniones. Apréndanse eso porque se los voy a preguntar. Aquí vemos lo mismo. Aquí vemos cómo se soporta entonces esta doble hélice y se va plegando de acuerdo a la forma de la estructura. Lo que le acabo de mencionar corresponde a ADN. Ahora les voy a hablar un poquito del ARN. El ARN, ácido ribonucleico, en unos libros te lo pueden encontrar como RNA. La verdad es efecto de la traducción. RNA de ribonucleic acid. Es la molécula que utiliza el ADN para que se exprese su información. El ADN no sale del núcleo de la célula, mientras que el RNA sale del núcleo de la célula, y es como si fuera el enviado del núcleo para que se lleven a cabo funciones dentro de la célula. El azúcar que le forma es la ribosa, y a diferencia de el ADN, encontramos uracilo. El uracilo es exclusivo del ARN, que sería una base similar a la timina, que es como si lo tuviera reemplazado. En cuanto a su estructura, él no forma una doble hélice, él es una sola cadena lineal que se define como una cadena monocatenaria. En algunos casos encontramos estructuras secundarias, producto de las interacciones de algunas bases púricas pirimidínicas en algunas secciones específicas, pero no es doble. Existen varios tipos de RNA. Tenemos el RNA-M, el RNA-R y el RNA-T. En algunos libros, en inglés, sobre todo la M puede aparecer adelante para indicar que es ARN mensajero o messenger ARN. Y ribosomal, la R y la T de transferencia. Un poquito de cada uno de ellos. El ARN mensajero tiene aproximadamente de 1000 a 10.000 nucleótidos. Él sale del núcleo, lleva la información que la célula necesita, que fue enviada desde el ADN, y va a la síntesis de proteínica. La función del ARN siempre va a ser producción de proteínas, porque la proteína es la manera como la célula se comunica y lleva a cabo funciones vitales. Ya nosotros vimos en proteínas que llevan muchas funciones, principalmente la enzimática. También tenemos el ribosomal. El ribosomal se unen en 2 estructuras, la estructura grande y la estructura pequeña, que se conocen como las ribosomas. Y los que son de ciencia saben que los ribosomas es la organela que se encarga de la síntesis de proteínas. Te cuento en biología lo echan bastante. Y el RNA de transferencia nosotros lo conocemos porque él es como si fuera un mensajero. Él agarra todos los aminoácidos y los lleva al ribosoma para que se unan formando las proteínas. Característica, es el más pequeño, tiene 75 nucleótidos y generalmente adquiere esta forma, que se conoce como forma de hoja de trébol, porque algunas veces se encuentran algunas bases púricas pirimidínicas e interactúan entre ellas. Ahora, él no es doble, solamente que se pliega cuando se encuentran estas bases nitrogenadas. Y eso se le llama estructura secundaria. Es como si lo que estamos viendo aquí. Ella es una sola, pero cada vez que se encuentran púricas pirimidínicas, interactúan. Puentes de hidrógeno. Entonces, haciendo una comparación, existen diferencias entre el ADN y el RNA. El ADN es doble, mientras que el RNA es lineal. El ADN tiene azúcar desoxirribosa, mientras que el RNA tiene azúcar ribosa. En el ARN encontramos uracilo, que no encontramos en el ADN, encontramos por él la timina.
Y esta última diapositiva entonces hace la comparación química de lo que es una desoxirribosa con una ribosa, las bases nitrogenadas, en este caso aquí está la timina, cuando los aprendan, aquí vemos el caso del uracilo, y aquí en cuanto a su estructura, doble hélice alfa para el ADN y cadena lineal monocatenaria para el caso del RNA. Y con eso, señores, termino mi contenido de este semestre.